Origen y fundación de Esparta. La ciudad de Esparta, ubicada en la región de Laconia, al sur de la península del Peloponeso, en Grecia, fue una de las polis más influyentes de la antigua Grecia. Su fundación se remonta al siglo IX a.C., tras la invasión doria, un grupo de pueblos que, según la tradición, descendía de los Heráclidas, es decir, los descendientes de Hércules. Esta invasión dio lugar a la creación de una nueva estructura social y política que se basaba en la dominación de los dorios sobre los pueblos indígenas que habitaban la región. Esparta fue establecida como una serie de 5 aldeas a lo largo del río Eurotas, y a diferencia de otras polis griegas, nunca construyó murallas defensivas, ya que sus habitantes creían que la valentía de sus guerreros era su mejor defensa. La evolución de la estructura social espartana Esparta desarrolló una sociedad radicalmente diferente de la de otras polis griegas. En lugar de centrarse en el comercio, la cultura o la política como Atenas, Esparta se convirtió en un estado militarizado, cuya principal preocupación era mantener su dominio sobre los pueblos sometidos. La sociedad espartana estaba dividida en 3 clases principales. Los espartiatas o iguales eran la clase dominante, compuesta por los descendientes directos de los dorios. Estos hombres eran los únicos con plenos derechos políticos y estaban destinados a la vida militar desde su nacimiento. Los espartiatas eran educados en el agogé, un sistema de entrenamiento que enfatizaba la disciplina, el coraje y la resistencia física. Todos los espartiatas eran soldados profesionales que debían dedicar su vida a servir al Estado. Los periecos eran habitantes libres de Esparta, pero no tenían los mismos derechos que los espartiatas. Se encargaban del comercio, la artesanía y otras actividades económicas que los espartiatas despreciaban. Aunque libres, los periecos no podían participar en el gobierno espartano. Los hilotas eran la clase más baja y consistían en los habitantes originarios de Laconia y Mesenia que habían sido conquistados por los espartanos. Los hilotas eran esencialmente siervos que trabajaban las tierras de los espartiatas, permitiendo que estos últimos se dedicaran completamente a la guerra. Aunque no eran técnicamente esclavos, su situación era extremadamente precaria, ya que vivían bajo la constante amenaza de la violencia espartana. El desarrollo militar y las guerras mesenias. Uno de los eventos más importantes en la historia temprana de Esparta fue la conquista de Mesenia, una región fértil al oeste de Laconia. Las guerras mesenias, alrededor de los siglos VIII y VII a.C., se libraron en 2 fases. La primera guerra resultó en la subyugación de los mesenios, quienes fueron reducidos al estatus de hilotas. Sin embargo, la continua opresión llevó a la Segunda Guerra Mesenia, que resultó en una prolongada lucha entre los mesenios rebeldes y los espartanos. Finalmente, Esparta prevaleció, consolidando su control sobre Mesenia y garantizando una fuente constante de mano de obra agrícola para sostener su sociedad militarizada. Estas conquistas fortalecieron el carácter militar de Esparta. Para mantener el control sobre la vasta población de hilotas, los espartanos instituyeron una vigilancia permanente, incluyendo la famosa Cripteia, una especie de policía secreta que asesinaba a hilotas considerados peligrosos o subversivos. Esta constante represión de los hilotas fue una de las razones principales de la militarización extrema de Esparta. El agogé. El agogé era el sistema educativo y de entrenamiento que los niños espartanos seguían desde los 7 hasta los 20 años. Este régimen era una de las instituciones clave de la sociedad espartana y tenía como objetivo formar a los jóvenes varones en guerreros capaces y ciudadanos dedicados al Estado. El agogé
Era extremadamente riguroso y, en muchos aspectos, brutal, diseñado para fomentar la disciplina, la resistencia física y mental y la obediencia absoluta. La Liga del Peloponeso. Durante los siglos VI y V a.C., Esparta se convirtió en la potencia militar dominante de la península del Peloponeso. Esparta formó la Liga del Peloponeso, una coalición de ciudades-estado que aceptaban la hegemonía militar espartana a cambio de protección y estabilidad. Esta alianza fue fundamental para la capacidad de Esparta de proyectar su poder más allá de sus fronteras y resistir las amenazas externas. A través de la Liga del Peloponeso, Esparta fue capaz de rivalizar con otras grandes potencias de Grecia, especialmente Atenas, que había establecido una confederación similar, la Liga de Delos. La rivalidad entre Esparta y Atenas se intensificó con el tiempo, conduciendo eventualmente a la Guerra del Peloponeso. Las guerras médicas. Durante las guerras médicas, 499 a 449 a.C., Esparta y Atenas se unieron temporalmente para enfrentar la invasión del Imperio persa. Esparta jugó un papel destacado en la defensa de Grecia, especialmente en la famosa batalla de las Termópilas en 480 a.C., donde un pequeño contingente de espartanos bajo el rey Leónidas resistió valientemente al enorme ejército persa antes de ser aniquilados. Aunque fue una derrota, la batalla simbolizó el valor y el sacrificio espartano, consolidando su reputación como guerreros invencibles. Tras la victoria griega en las guerras médicas, las tensiones entre Atenas y Esparta se reavivaron rápidamente. Atenas, tras la guerra, se convirtió en la potencia naval dominante de Grecia y comenzó a expandir su influencia a través de la Liga de Delos, mientras que Esparta permanecía como la principal potencia terrestre. La Guerra del Peloponeso. La rivalidad entre Esparta y Atenas culminó en la Guerra del Peloponeso, 431 a 404 a.C., un conflicto largo y devastador que involucró a casi toda Grecia. La guerra comenzó debido a las tensiones entre los aliados de ambas ciudades y las crecientes diferencias en sus formas de gobierno. Mientras Atenas promovía la democracia, Esparta defendía un sistema oligárquico y militarizado. Esparta, con su ejército terrestre superior, enfrentó a Atenas, que dominaba el mar con su poderosa flota. Durante las primeras fases de la guerra, los espartanos no pudieron derrotar decisivamente a Atenas debido a la superioridad naval de los atenienses. Sin embargo, el conflicto se prolongó, con momentos de tregua y enfrentamientos. Finalmente, Esparta logró una victoria crucial con la ayuda de los persas, quienes financiaron la construcción de una flota espartana. En 405 a.C., la flota espartana, bajo el mando de Lisandro, derrotó a los atenienses en la batalla de Egospótamos, cortando el suministro de alimentos a Atenas y forzándola a rendirse en 404 a.C. La victoria en la Guerra del Peloponeso marcó el cenit del poder espartano, con Esparta imponiendo un régimen oligárquico en Atenas y controlando gran parte de Grecia. El declive de Esparta. A pesar de su victoria en la Guerra del Peloponeso, Esparta pronto enfrentó una serie de desafíos que llevaron a su declive. El control de un vasto imperio resultó ser insostenible para los espartanos, cuya población disminuida y estructura social rígida no les permitía mantener un dominio efectivo a largo plazo. Uno de los eventos más significativos en el declive de Esparta fue su derrota en la batalla de Leuctra en 371 a.C., a manos de los tebanos liderados por Epaminondas. Esta derrota marcó el fin de la hegemonía espartana en Grecia. Los tebanos, utilizando nuevas tácticas militares,
infligieron una humillante derrota a Esparta, destruyendo la idea de que los espartanos eran invencibles en el campo de batalla. Además, los problemas internos, como la disminución de la población de espartiatas y la dependencia excesiva de los ilotas, erosionaron la capacidad de Esparta para mantener su poder. A lo largo del siglo IV a.C., Esparta fue eclipsada por otras potencias, como Tebas y más tarde Macedonia, bajo Filipo II y Alejandro Magno. El legado de Esparta. El legado de Esparta ha perdurado a lo largo de los siglos, fascinando a generaciones posteriores debido a su singular sistema militar y su austero estilo de vida. A lo largo de la historia, Esparta ha sido vista de diferentes maneras. Para algunos, es un símbolo de la virtud cívica y la disciplina militar, mientras que para otros representa una sociedad opresiva y cerrada, marcada por la explotación de los ilotas y la ausencia de libertades individuales. Los espartanos fueron admirados por su coraje y su resistencia, pero también criticados por su falta de innovación cultural y su rigidez social. Aunque Esparta no produjo grandes poetas, filósofos o artistas como Atenas, su influencia en la historia militar y política de Grecia es innegable. Esparta sigue siendo una fuente de inspiración en la cultura moderna, desde el cine hasta la política, donde su énfasis en la disciplina, la lealtad y el sacrificio ha resonado en diferentes contextos. Sin embargo, la verdadera historia de Esparta es mucho más compleja y matizada, revelando tanto las fortalezas como las debilidades de una sociedad única en la historia de la humanidad. Hasta aquí, la historia, generalizada casta de guerreros más valientes que ha visto jamás la humanidad. Espero que les haya gustado el video y recuerden, suscríbanse si quieren aprender más sobre estas maravillosas historias pasadas.